Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Javisame. Bueno, como tema debemos aprender a editar documentos escaneados en Adobe Photoshop, totalmente desde cero. Bueno, tengo preparado aquí un documento, el cual quiero modificar. En este caso, voy a arrastrar directamente a Photoshop, de esta manera, presiono OK, listo, aquí lo tengo. Ahora me dirijo a Vista y activo las reglas. Justo aquí están las reglas, o Control R también se pueden activar, de esta manera. Ahora, Control más para acercar y Control menos para alejar. Voy a acercarme, Control más, de esta manera. Ahora quiero modificar primeramente el nombre. Ahora voy a usar las reglas. En cuanto a izquierda, está justo aquí. Derecha, justo aquí. Y uno más hasta acá. Listo. Ahora va a empezar el nombre desde aquí. Entonces, para empezar la edición, quiero saber primeramente el tipo de letra. Puesto que aquí puedo usar la herramienta texto y escribir, pero no es la misma letra. ¿Se ven? Es diferente. Entonces lo que voy a hacer es buscar el mismo tipo de letra. Voy a borrar esto. Ahora me dirijo a la herramienta de recorte perspectiva, el cual está dentro de la herramienta de recortar. Lo selecciono y solamente ubico esta parte, justo acá. Ahí está. Presiono OK. Ahora voy a guardar como otro nombre, voy a poner como 1, por ejemplo. Es para ejemplo nada más. OK, ahora regreso a Control Z para regresar al estado normal. Ahora me dirijo a Google y en Google voy a escribir My Fonts. Es una página que me ayuda a encontrar el tipo de fuente. Entonces me dirijo acá What the Font. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es arrastrar la imagen exportada. Soltamos acá. Listo, voy a cerrar acá. Me acaba de reconocer la imagen. Presiono el siguiente. Y me reconoce también el texto, el cual dice Doris. Esta primera letra, algo similar. Podría ser esta también. O esta. Infinidad de alternativas. Creo que tiene un parecido a esta. Puedo adquirir la fuente por ejemplo, en este caso $29. Pero no la deseo, voy a descargarla. Entonces me dirijo, voy a copiarla. Justo hasta acá. Control C. Me dirijo a Google y voy a escribir descargar fuente y le pongo el nombre. Listo. Me muestra este resultado. Entonces voy a buscar la que está gratuitamente. Voy a bajar. Listo, se acaba de descargar la fuente. Entonces mostrar en carpeta y lo voy a instalar. Vamos a instalar la fuente, la cual se llama Metayopi. La voy a instalar. Lo cierro. Y ahora ya en el documento voy a escribir, por ejemplo, el nombre otra vez, Doris. Y ubico en el tipo de fuente, voy a buscar Meta. Estaba con ese nombre. Voy a probar. Creo que es cursiva. Y ahí está. ¿Listo? Algo similar. ¿Vieron? Va a ser un poquito más grande. Por ejemplo, puede ser en 60. Algo así. Justo ahí. Encaja. Casi encaja. Voy a presionar Control T para hacerlo encajar. De esta manera. Ahí está. ¿Listo? La fuente es un poco parecida, entonces lo que voy a hacer es el resto ya borrar el texto. Como ya tengo la fuente algo similar, entonces borro. Para ello voy a usar dos formas de borrado. En este caso la primera, voy a seleccionar el nombre. De esta manera selecciono hasta donde quiero borrar, justo hasta acá. Me dirijo a edición, rellenar. Seguidamente elijo según el contenido. Presiono OK y espero que haya borrado. Listo, borro todo. O también podríamos hacer un Control Z para hacer lo siguiente. Puedo usar el tampón, en este caso el tampón de clonar. Me ubico donde quiero clonar, por decir quiero clonar esta sección de esta parte de acá. Y paso por donde quiero borrar, de esta manera. Así. Así sucesivamente. Van borrando también, hacer algo similar. En caso que no funcione con la primera opción, pueden hacer de esta manera. Entonces voy a hacer de esta manera hasta borrar todo.
Listo, acabo de borrar y ahora activo ya el texto este texto, y voy a cambiar el nombre. En este caso no va a ser Doris, sino otro nombre, por ejemplo puede ser Daisy. Puede ser, por ejemplo, Díaz Quintana. Un nombre alternativo, no creo que exista. Bueno, ahí está. Puedo inclusive cambiar el tipo letra, etcétera, etcétera. Puedes cambiar lo que desees. Ahí está. Hemos cambiado esto. Ahora, por ejemplo, quiero borrar esta parte de acá. No quiero que vaya, entonces simplemente lo que voy es me dirijo a la capa de fondo y voy a usar el tampón. O también vamos a usar la selección en caso quiera seleccionar todo. Me dirijo a edición, rellenar y le pongo según contenido. ¿Listo? Por ejemplo, me borro una cierta parte y quiero ver el resto, entonces uso tampón. Un poquito más grande. De esta manera. Borro lo que deseo. ¿Listo? O también puedo modificar o duplicar, clonar, etcétera. De esta manera. Puedo, por ejemplo, en este caso está como 8 de noviembre. Quiero ponerlo como el 20. Entonces simplemente como tengo el 20 acá, selecciono solamente el 20. Voy a presionar el control C y seguidamente control V. Y hace una copia. Y arrastro y suelto justo acá. Ahí está. Bueno, hasta aquí este video. Espero les haya gustado. Y nada, les invito a suscribirse al canal, compartir en sus redes sociales. Chao, chao.